Ahí está. Según ella estoy grabando. Y frente al nombre de salir una casillita azul, le da clic y ahí le salen varias opciones. Yo creo que sí estoy grabando Ahí ahí. está. Ahí te dice Ya, vos. ya estás, Alejandro. Pero me puso host. Sí, Va, ya hágale, estás. por sapo. Y ahí sí está grabando, creo, ¿ah? Ahí está grabando. Sí. Ya admito yo ahí entró Anaís. Alejandro puede dar ahora las activaciones. El que haga mucho ruido lo eliminamos. Va, genial. Buenísimo. Bueno, si quieren empezamos orando ustedes. Por favor. Ahí estamos. Padre Celestial, Creador del cielo y del universo, nuestro Señor y Salvador, venimos nuevamente ante ti a buscar, Señor, a buscar tu rostro, a conocerte más, Señor, a buscar esa intimidad contigo y hacernos uno contigo. Te pedimos, Señor, que tu presencia se manifieste aquí con nosotros, para que seas tú el que nos revele, tú el que nos enseña, el que nos haga enamorarnos cada día más de ti. Te pedimos por aquellos hermanos que están a punto de conectarse, Señor, y aquellos que están luchando con el sueño, Señor, que tú los llenes de energía, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te amamos, Señor, te adoramos y te entregamos este tiempo completamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es que no les hago muy largo porque si no se quedan orando y ahí se va el sueño a ustedes. Voy a ver algo ahí. Bueno, ahí esperemos que se van conectando poco a poco. Y perdón. Bueno, igual les pido ahí poner mute para mientras y si quiera participar, pues siempre muy bienvenido. Hoy es un pasaje de tanto que leí, hasta a mí me mutearon. Ya, ahí están, todos muteados. No sé, bueno. Bueno, hoy, como les digo, es un pasaje denso teológicamente. Vamos a tratar de exponerlo de distintas formas, pero lo que pasa es que aquí está mucho de la esencia, o sea, que aquí ya no estamos entrando a acontecimientos, estamos entrando a la esencia de lo que estamos hablando. Les recuerdo porque lo vamos a ver nuevamente en cada estudio. Juan 20:31. Y creo que ojalá se lo hayan entendido de memoria. Porque estas cosas han sido escritas para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el gran propósito de Juan. Él, recuerda que de hecho no habla de milagros, habla de señales, señales que apuntan a Él como el Cristo, justamente el Hijo de Dios. Bueno, y no vamos a entrar otra vez nuevamente en todo el contexto, pero sí, Jesús ya empezó con sus discípulos, ya tuvo un encuentro con Nicodemo, con la samaritana, con el hijo del oficial, el paralítico, y ahí nos quedamos en la parte de la curación del paralítico en el pozo de Bethesda. Y entonces vamos a entrar al capítulo 5, donde acá, otra vez, el contexto es que acaba de curar al paralítico. Los fariseos están reclamándole que ¿cómo se llama? Que está curando y sanando en sábado. Y estamos a ver un poco la respuesta de nuestro Señor, que es realmente fascinante. Solo quiero ver si por ahí está. Ah, ahí está la melodiosa voz de Hans. Ya me dejaron entrar. Buenísimo. Bueno, dice, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve al Padre.
sino lo que ve al Padre hacer. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pero el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que Perdón. todos, versículo 23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, porque el Padre tiene vida en él mismo. Así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Genial, gracias, Hans. No sé si les pasa a ustedes cuando leen esto, como que uno ve un montón de conceptos, un montón de ideas y dice, bueno, o sea, qué bonito sonó todo esto, él da juicio, él da vida, él lo envió, no puede ser nada separado del Padre. eh, ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo el Señor? Pues sí, vamos a estudiar esto de diferentes formas. La primera es, vamos a estudiar la estructura quiástica que se llama. Esa, la verdad que la puse solo para chilerear porque lo que quiere decir es que es de un reflejo, que ahorita vamos a ver cómo funciona, pero es, para un ejemplo muy sencillo, es yo doy un concepto, doy otro concepto y luego lo hago en efecto espejo. Es decir, voy a hablar de un concepto A, luego de uno B, luego de uno C, luego regreso al C, luego me voy al B y luego me voy al A, ¿sí? Que es exactamente lo que trata de poner acá Pablo para enfatizar en lo que está en medio, ¿sí? Entonces, el primer concepto que vemos es que el Hijo hace solamente lo que el Padre hace y no puede hacerlo sin Él. Y luego nos vamos ahí se me olvidó poner hasta abajo, creo que es el versículo 25. El Hijo juzga como el Padre y no puede hacerlo sin Él. Entonces vemos ese contraste, ese espejismo entre el Hijo no hace solamente lo que el Padre hace y el Hijo juzga solo como el Padre, ¿sí? Luego, como segundo punto que se repite es, el Padre y el Hijo dan vida a los muertos. Y luego en el 28-29, todos los muertos resucitarán. Y en el 22-23 dice que el Padre da el juicio al Hijo. Y el Padre da al Hijo la fuente de vida, o sea, el Padre le entrega, ¿verdad? Y para centrarnos en esto, de cierto, los que oyen creerán, de cierto, los que oyen vivirán. ¿Por qué? Juan 20:31, porque esas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, solo como para tener el contexto, ustedes, el gran mensaje central nuevamente de este pasaje es que oigamos y creamos. Y esto vinculado a que el Padre le entregó el juicio al Hijo, el Padre le dio la fuente de vida al Hijo. Esto rodeado nuevamente de que el Padre y el Hijo dan vida a los muertos y que todos los muertos resucitarán. Y luego como introducción, que el Hijo hace solamente lo que el Padre hace y no puede hacer sin Él, y que el Hijo juzga como el Padre lo hace y no puede hacerlo sin Él. Entonces, esa es una primera forma de ver esto, que nos comienza a ordenar las ideas. Veamos una segunda. Jesús se hace semejante al Padre. ¿En qué aspectos? En el primero, comienza en el 17, en su naturaleza. Y eso es bien importante porque muchas veces han oído seguramente ustedes de que dice que, pues que Jesús nunca se declaró el Mesías, nunca se declaró nunca se le declaró ser Dios. Y recordemos que tenemos que separar los dos conceptos porque el Mesías era un hombre esperado por ellos, pero nunca esperaban a Dios mismo. ¿Ah? Y acá Jesús se hace igual al Padre en naturaleza. O sea, mi hijo, todos los que tienen hijo, es igual en naturaleza porque tiene un esqueleto, porque tiene un cuerpo, porque tiene el apellido.
Tiene cosas muy similares, es el mismo en naturaleza. Eh, y es bien importante entender ese concepto porque cuando entramos a la parte del juicio es qué tanto puede juzgar uno a los perros. Agarro el ejemplo de los perros solo por poner un ejemplo, pero no es justo porque no somos de la misma naturaleza. Un perro puede juzgar a otro perro. Un humano puede juzgar a otro humano. Pero qué tan justo es, y me estoy adelantando, que Dios nos juzgue a nosotros, Él siendo Dios. Pero Jesús, siendo hombre, Él sí tiene toda la potestad para juzgarnos a nosotros. Entonces, el hecho de que Jesús está siendo similar al Padre en naturaleza, y por eso los fariseos lo entienden perfectamente, y por eso dice que se lo querían matar porque estaba blasfemando, porque se estaba haciendo semejante a Dios. O sea, ellos les quedó muy claro lo que el Señor les está diciendo. De segundo punto, que se está haciendo semejante al Señor, es en obras. En el siglo XIX y XX vemos que Él se hace, o sea, igual a Dios en las obras que puede hacer. Luego en poder, luego en autoridad, luego en honor y en verdad. Y esto es bien importante porque al final de cuentas también lo que el Señor nos está haciendo es: yo soy Dios, en naturaleza, en obras, en poder, en autoridad, en honor y en verdad. ¿Para qué? Para que los que oigan, crean y los que oigan, vivan. Porque estas cosas han sido escritas para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces les quería dar esa pequeña introducción porque esto comienza a ordenarnos un poco el pensamiento. Entremos ahora sí a escudriñar versículo por versículo. Sí, pero Jesús le respondió, perdón, un segundo, aquí está. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no se violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Seguramente que la vez pasada lo platicábamos. Nadie nunca de los profetas llamó a Dios su Padre. O sea, este es un concepto nuevo porque al llamarlo padre, te hacías de la misma naturaleza. Al ser de la misma naturaleza, te hacías Dios. Y al hacerte Dios era blasfemar. O sea, si no era cierto, es una gran blasfemia. Un punto importante es que Jesús, o sea, acá lo que están recriminando es por qué sanaste al enfermo en el sábado. Y Jesús eleva la conversación y escucha: ni se hagan bolas porque sané en sábado. O sea, háganse bolas porque yo soy Dios. Y entonces así como, chica, ¿qué realmente nos está hablando, verdad? Juan 10:30 nos dice: yo y el Padre somos uno. O sea, somos uno. Y amigos, a mí me ha impactado tanto todo este pasaje y lo voy a repetir varias veces. Hemos hablado de que, o sea, mucho se habla de que no hay que tener una religión, hay que tener una relación. Hace poco lo hablaba con un amigo y le decía: ok, ¿y esa relación cuánto tiempo le estás dedicando? Porque una relación es donde hay interacción. Ah, no, es que fíjate que yo cuando voy en el carro voy oyendo alabanzas, que está re bien, está re bien. Pero si ustedes tienen una pareja y le dicen: mira, nuestros momentos más mágicos va a ser cuando estemos en el carro y no precisamente que están parqueados y platicando, ¿no? Es porque yo voy camino de trabajo y ahí vamos a hacer nuestras pláticas, pues. O sea, que las tengas no es problema, pero que eso sea la esencia de la relación, hay problema. Es como, ¿qué les va a decir? O, de otra forma, ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? Ah, fíjate que yo paso unos 15, 20 minutos en la mañana. Lo hemos repetido a ustedes, pero ¿qué va a decir tu pareja? Decir: mira, vamos a tener unos 15, 20 minutos lindos, lindos en la mañana. Y después lo que pasa es que me tengo que dedicar a mis cosas, ¿no? O sea, ¿qué les diría una mujer? Mira, anda a conseguirte a alguien más, ¿no? De una relación así. Eso no es relación. Acá Jesús no solo dice: muchachos, es una relación de tener un momentito, sino es una intimidad tan profunda que ya te mezclas. Lo hemos repetido también, ¿no? Usted, cuando pasas tiempo con alguien, ¿qué tanto te comienzas a parecer con él? ¿No les ha pasado? A mí me dicen a veces que ahora hago algunas bromas como las de Nandy, mi esposa, y a ella le han dicho algunas cosas que se parecen a mí. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos que nos comenzamos a parecer. O sea, ¿qué es lo que diciendo? Es: pasamos tanto tiempo juntos, no solo porque son de una naturaleza, sino que ya somos uno, pues somos lo mismo. ¿Cuándo tenemos que desear eso? El segundo punto es el tema del Shabbat. En el Talmud, acá les cito una parte que está con el lenguaje actual,
dice que Dios descansó de crear en sábado, en Shabbat, como descrito en Génesis, pero continuó trabajando cada Shabbat para mantener el mundo y el universo en orden. Sigue dando almas a los recién nacidos y les trae al pacto a aquellos que se circuncidan. Acordémonos de que la circuncisión sí es válida en sábado, según la ley de la Torah. Igual los niños nacen, o sea, lo que dicen es, el Señor sigue trabajando, el sol da su brío, el Señor sigue trabajando, dejó de crear. Entonces, sanar enfermos no quebraba la ley, que la Torah. En Hechos 14, 17 vemos que no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y las estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Acá respaldando el hecho que el Padre trabaja. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Es, ¿el Señor trabaja o no trabaja? Dios, sí. ¿Ustedes? No, porque no en Shabbat. Pero como yo soy Dios, entonces no se hagan bolas. O sea, no es, yo estoy dejando de incumplir la ley, para nada. Uno no la está quebrando, pero sobre todo dice, yo puedo hacer lo que quiera, no por el hombre o porque me crea superiores, porque yo soy Dios. Y por ende, como mi Padre trabajo, yo trabajo. Esa es la referencia que está haciendo. Y tener que en Colosenses 1:17, Pablo nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, el que mantiene como en balance todo esto, ¿verdad? A mí sí me sigue impresionando fuertemente a ustedes la precisión con lo cual la Tierra, solo la Tierra funciona. Que si estuviéramos unos cuantos kilómetros más enfrente del Sol nos quemaríamos, si estuviéramos unos cuantos más atrás nos congelaríamos, que sin inclinación, que creo que es de 23.5 grados, no fuese esa, tendríamos catástrofes naturales demasiado seguidas que no permitirían la vida. Dices, wow, o sea, es que esto no es aleatorio. Acá hay algo, acá hay un diseño completamente eh, diseñado para que haya vida. ¿Y quién mantiene eso? El Señor. Porque dice que en Él, o sea, que está hablando de Jesús, de que en Él las cosas permanecen. Entonces Él está trabajando el sábado, por supuesto. ¿Y aquí qué hizo? Sanar a un enfermo, sanar a un paralítico de 38 años. Eso fue lo que hacer para demostrar de que no Él viene a quebrar la ley, no, la viene a cumplir, pero sobre todo a que Él puede hacerlo porque Él es Dios. Luego en el 19 dice, acá entramos a el sustento de la unanimidad del Padre y del Hijo. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Comenzamos a ver esa profunda intimidad entre el Hijo y el Padre. O sea, yo no puedo hacer nada, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo de igual manera hace. O sea, otra vez, para los que tenemos hijos, o sea, yo lo he visto ahorita con Juan Esteban, de que comienza él a imitarlo a uno. Los que me conocen un poco más, o sea, no soy enojado ni nada, pero soy un tanto serio. Yo digo, ¿por qué me concentro cuando hago las cosas? Y a él le da risa porque ella es extremadamente jovial, o sea, ella es un gozo de persona. Pero ese es cuando está trabajando, cuando está pintando, cuando está haciendo sus cositas, él se concentra, entonces pareciera que es muy serio. Y dice, ay, mira, igual a ti. Y uno, para mí es razón de orgullo, y dos, digo, es normal porque es mi hijo. O sea, él nos va a imitar en gran parte a sus padres. Y eso es lo que Jesús nos dice, miren, o sea, soy la misma naturaleza. En obras, acá hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque como soy su hijo y yo he estado con él, lo que veo que hace, eso hago. O sea, es igual que el hijo. ¿El hijo de qué aprende? No de lo que le decís, sino de lo que haces. Ahí para dar la similitud del cuidado que tenemos que hacer. Pero Jesús lo que nos está diciendo es, ¿por qué? Porque yo convivo con mi Padre. Y mi Padre y yo somos uno. Salmo 62:11 dice, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y teniendo el poder, su Hijo se lo ha dado y Él también lo tiene. Y amigos, ¿cuánto necesitamos nosotros mismos desarrollar esta intimidad con Jesús? ¿Cuánto necesitamos nosotros estar con Él todo ese tiempo y que se nos pegue? Poder imitarlo y ver lo que Él hace y nosotros imitarlo. Poder ver lo que Él está haciendo y nosotros imitarlo. Porque entonces
realmente somos hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios solo porque hicimos una oración y porque nos bautizamos. No, un hijo de Dios es formado y forjado a través de la intimidad con Él. Es por eso que el proceso de la santificación es un proceso. Cuanto más se va a ir pareciendo a nuestros hijos a nosotros, cuanto más va creciendo y compartiendo con nosotros. Así de sencillo. Pero ¿será que es hijo aquel que no comparte nunca? O sea, ciertamente por eso hablamos que la salvación no se pierde, pero cuando tenemos acceso al Padre y de manera voluntaria no lo buscamos todos los días profundamente, entender lo que está haciendo, entender lo que está diciendo, para poder luego reflejar su gloria en la tierra, hay que preguntarse a quién estamos imitando. Porque acordémonos que como niñitos, como hombres, imitamos a alguien. Estamos imitando a alguien. Y la verdad que no tenés muchas opciones. Es a Dios, al mundo, al diablo o a tu carne. ¿Cuál es? No, es que fíjate que yo estoy haciendo... No, 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 no. O sea, tú sos demasiado chiquito. O sea, mi bebé, que tiene 1 año y medio, es como, es que yo me estoy imitando a mí mismo. No, él es un bebé, él va a imitar lo que ve. Y dependiendo de lo que le pongamos a ver, dependiendo de con quién va a convivir, a ese va a imitar. La pregunta, amigo, es, ¿con quién estás conviviendo tú? Porque si estás pasando 15, 20 minutos con el Señor, la pregunta es, ¿con quién estás conviviendo las otras 23 horas, 40 minutos? Porque eso vas a imitar. Porque eso es lo que vas a comenzar a reflejar. No, yo con el diablo no convivo. Estoy siendo muy duro. Pero es que eso crees. Porque el diablo también se viste de ángel de luz. O sea, hay que tener mucho cuidado, un discernimiento muy fuerte y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás comienza a hacer sentido. Jesús ve hacer al Padre y no puedes ver nada si estás en oscuridad. O sea, si yo me mantuviera con las luces apagadas, acá, cuando estén aquí me va a imitar. O sea, yo puedo estar ahí, pero no me ve. O sea, él no puede convivir conmigo porque está en oscuridad y no ve. Es cuán importante es traer esa luz. Tu pecado tiene que ser llevado a la luz para que entonces no obstruya en esa intimidad que tienes con el Padre. O sea, yo miro esta parte pues como, ¡puf! Me revienta la cabeza. O sea, pues que tenemos que, Jesús ve al Padre hacer. ¿Por qué? Porque puede. O sea, son cosas básicas, pero porque puede. ¿Cuándo tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestros oídos y ojos espirituales? En otro pasaje, no te di la cita, dice que Él no dice nada que no oiga al Padre hacer, es decir, porque Él tiene que ver y oír continuamente al Padre y entonces sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuánto estamos nosotros anhelando eso? Porque si tú no estás buscando al Padre, buscando ver qué es lo que está haciendo, lo que estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Quién te dijo eso? Porque si no fue el Padre, cuestiónate quién fue. Y ahí es donde empieza la realineación, nuestra búsqueda de intimidad con el Señor. Como humano, Jesús estaba 100% sometido a Dios. Hebreos 17 dice, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Pero como Dios, no estaba sometida, sino que es una misma con el Padre. Esa parte es bien importante. O sea, no es, en el ámbito espiritual no es como que Jesús se sometía al Padre, porque Él es el Padre. O sea, eso es lo mismo. O sea, conviven tanto, no es que se confundan, es que literalmente son lo mismo. Ahí entra el misterio de la Trinidad. O sea, es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ciertamente son expresiones distintas del Señor, de reflejos de Él, pero son lo mismo, son completamente lo mismo. Así pues, el Hijo no puede hacer nada, no por falta de poder, y esta parte es bien importante. ¿No? O sea, no es que Jesús no puede hacer nada, entonces Él no hace nada, no por falta de comer, sino por comunión de esencia y operación, por esa intimidad indisoluble con el Padre. O sea, están tan atados, que no puede hacer nada el uno sin el otro. Otra vez, no porque el uno no pueda, el otro sí. Es porque los dos juntos permanecen para siempre juntos. ¿Sí? Y otra vez ahí la imagen que quería compartirles es la de unos esposos. O sea, ciertamente cada quien puede hacer sus cosas, pero lo más importante es que los dos puedan estar completamente juntos y entonces avanzar en los temas que quieren hacer de forma unánimes. Mi pregunta nuevamente, amigos, es
O sea, nosotros sí no podemos hacer nada por falta de poder. Jesús dijo, alejaos de mí, nada podéis hacer. O sea, nada podéis hacer. Pero la pregunta es, cuando estamos en Él, ¿qué tanto podemos hacer? Cuando tenemos esa intimidad grande y profunda, ¿qué tanto podemos estar obrando, ¿verdad? Perdón. Y amigos, o sea, desde estos primeros versículos, lo que quiero invitarlos es cómo está tu nivel de intimidad con Dios. Y tu nivel de intimidad depende de cuánto tiempo pasas con Él. Regreso, insisto, los exhorto, los invito fuertemente. ¿Cómo, o sea, cuánto tiempo estás dedicando a pasar con el Señor? Que nos despertemos temprano para esto es venir a buscar al Señor. ¿Será que es solo los jueves? Pues todos los días, porque es todos los días que lo necesitamos. ¿A qué hora nos estamos despertando? Y teniendo tiempo con Él un par de horas, mínimo un par de horas. Y luego durante el día tener esos momentos de espacios de poder releer la Biblia, adorarlo, orar con Él, tener comunión entre hermanos. Eso es lo que nos va a llevar a un nivel de intimidad con el Señor profundo. Y entonces vamos a ver hacer. O sea, con qué facilidad Jesús levantó al paralítico de 38 años. Solo dice, levántate, toma tu camilla y anda. No puso, pues chica, vamos a orar intensamente y muchos de los discípulos, ayúdenme a orar para que se levante. Levántate, toma tu camilla y anda. ¡Pum! En ese instante, inmediatamente, el paralítico tomó su camilla y salió caminando. ¿Por qué hizo eso? Porque él, o sea, no quiero asumir mal, aquí estoy asumiendo que en la mañana, en su oración, vio al Padre que de su buena voluntad levantó al paralítico. Entonces, así como, sí, pues vos sos el que levantó a mi Padre, sí, pues levántate porque pues el Padre ya te levantó, entonces ni te hagas bolas, o sea, vos levántate, porque esto ya sucedió. Si seguimos en el versículo 20, pues el Perdón, Padre, Rafael, un momento. ¿sí? Marca que nos quedan como 7 minutos de la reunión. No sé si se vaya a cortar o se puede extender, no lo sé. Sí, si quieren sí, se va a acordar, de unos minutos más, cuando queden como 2, vuelvo a reenviar una y les mando el link nuevamente. ¿Les parece? Sigamos si quieren para mientras, entonces, dice en el 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, lo que Él mismo hace. Obras mayores que ésta le mostrará para que ustedes queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Mayores obras como caminar sobre el agua, que lo vamos a ver en un rato, multiplicar el alimento, resucitar a Lázaro, anunciar y llevar a cabo su muerte y resurrección. O sea les hará grandes obras, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo también da vida a los que quiere. Hay doble connotación, porque ahí está haciendo referencia también a lo que van a ver dentro de algún tiempo de la resurrección de Lázaro. Y luego la de él mismo. O sea, eso es poderosísimo. Ese es el, como dicen los americanos, el game changer. O sea, el punto que va a cambiar todo esto. Que él mismo anuncia su muerte y él mismo anuncia que va a resucitar. Me voy a desviar un poquitín, pero lo que pasa es que la reflexión me encanta. Es, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Nosotros por nuestros pecados? Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, nadie, sino que voluntariamente yo le entrego por ustedes. O sea, él mismo entrega su vida y el Padre los resucita. O sea, ese es otro nivel, o sea, es otro nivel. Para que se queden asombrados. Ojo que lo dice para que creáis, ya que no había disposición de recibir a Jesús como su Señor, ¿sí? Pero que ustedes queden asombrados, o sea, se van a quedar impactados. ¿Y van a creer? Ni siquiera así van a creer. Aquí está hablando a un grupo de los fariseos de judíos, sabiendo de que algunos de los fariseos sí creyeron, José de Arimatea, Nicodemo y algunos otros. Salmos 34, 12, 13 dice, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué lo está diciendo acá el rey David? O sea, ¿quién quiere que el hijo le dé vida? ¿Quién quiere realmente tener esa vida? ¿Y qué es esa vida que el Señor nos está hablando? Porque dice que tú puedes nacer del bien de tu madre respirando, pero espiritualmente
no tengas vida y estés muerto en vida física. Y está hablando, por supuesto, de dos tipos de vida, la espiritual y la material. Y recordando ustedes de que naturalmente nadie resucita, o sea, no es un proceso natural de la naturaleza. O sea, si tú estás muerto, no hay forma natural que resucites, sino solo por el poder de Dios. Así como el conocerlo es una revelación divina. O sea, es por eso que hay que entender que no es por obra. O sea, ¿qué puede hacer un perro muerto para resucitarse? ¿Qué puede hacer un perro muerto para darse vida? ¿Qué puedes hacer tú para darle vida a un perro? No podés, o sea, no podés. O sea, no hay nada que puedas hacer. Es que ahora he hecho algunas cosas buenas o lo que sea, y eso no te va a resucitar. Eso no te va a resucitar. Espiritualmente funciona igual. Si tú no crees en el Señor y entregas tu vida, te arrepientes de tus pecados, no hay otra forma, no hay otro camino que no sea Cristo para resucitar espiritualmente, porque tú, o sea, partís de la base de la muerte. No comenzás el ciclo de vida a muerte, pues hay que pasar de muerte a vida, ¿sí? Y esa parte es bien importante entenderla, porque es como, entonces vas muerto ahí viviendo tu vida, pero si no ha pasado nada, pues sí, es que no estás muerto. Lo que necesitas es una regeneración, es un renacimiento, como veíamos en Juan 3. El Hijo da vida a los que Él quiere. Entonces, eso no es por arbitrariedad, así como, yo soy buena onda con el que quiero y no quiero, sino que su poder de acción de vivificar no se debe en una necesidad como la del sol. Es decir, el sol brilla sobre todos, porque su poder es tan grande, su calor es tan fuerte, que llega a todos. Pero Él no puede escoger. Así como Cristo sí puede escoger porque Él es un agente libre. Él no es algo como en la naturaleza. Como decimos que la lluvia cae sobre todos, ¿ah? Y ni modo, sobre justos y pecadores, porque ni modo, pues la naturaleza sí hace eso. Nuestro Señor no. Él es un ser intencional que tiene voluntad y decide. ¿Cuánto agradecimiento tenemos que tener nosotros que nos ha escogido para vivificarnos y darnos vida? Así como tiene el poder, tiene la sabiduría y soberanía de Dios para tomar estas decisiones. A ver, voy a hacer una pausa acá, te reenvío el link porque queda menos de un minuto y continuamos. Entonces, nos quedamos en decir de que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Entonces, otra vez, decíamos que no es por arbitrariedad, sino porque Él toma decisiones porque no funciona de manera universal. O sea, ese concepto de salvación universal no es cierto porque Él escoge. Y a aquellos que escogen, ellos lo reciben bajo la fe y el arrepentimiento para ser hechos hijos de Dios. Yo te que les digo eso, Cal, ese ser hechos es bien importante a ustedes porque no es una varita mágica, bling, sino que, Cal, esto es hecho porque pasas tanto tiempo con el Señor que comenzás a imitarlo por el tiempo que pasas con Él. Pasemos al versículo 22, que dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y ahí les voy a pedir perdón a ustedes si me vieron poniendo el mute. Para... Aquí. Aquí está. Perdón, que eventualmente tenía el mute. Entonces dice en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Eso de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué nos estamos diciendo acá? O sea, todos vamos a tener que presentarnos ante el juicio de Dios, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. O sea, ¿y por qué se lo ha confiado al Hijo? Un poquito lo que comenzamos a mencionar, que lo voy a mencionar acá también, es de que
por naturaleza uno debe de juzgar a los de su propia naturaleza. Podemos juzgar a los árboles, a los animales, a las moléculas. Estoy diciendo cosas extrañas porque así como Dios es de otra naturaleza, porque Dios es espíritu, nosotros somos carne, no nos puede juzgar porque, por eso yo digo, entre comillas, no es justo, porque iguales se tienen que juzgar a iguales. Pero Jesús, al hacerse hombre, es igual a nosotros. Por ende, nos puede juzgar. Y, o sea, la barra de Dios no es la misma barra que la nuestra, de los humanos. Así como la barra de un árbol, nunca lo comprenderemos porque no somos árbol. Ciertamente Él nos creó, pero para hacerlo completamente justo, entonces Él se hace hombre a través de Jesús, su Hijo, y entonces sí nos puede juzgar. Lucas en Hechos nos dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de los muertos. Todas las religiones que no honran a Jesús, en realidad no honran a Dios. O sea, y aquí dejémoslo bien claro, ustedes es como, pues que ellos buscan a Dios. Sí buscan a Dios, pero no lo están entendiendo bajo el concepto que Él mismo diseñó. Porque Él trajo a su Hijo al mundo. Y al traer a su Hijo al mundo, que es Él mismo, o sea, Jesús y Dios son lo mismo. Entonces, no puedes decir que amas a Dios y no amas al Hijo, porque son lo mismo, son exactamente lo mismo. Entonces, es que yo lo voy a hacer por otro lado. Entonces, agarramos el concepto, yo por eso me encanta el privilegio que el Señor me ha dado de ser padre, porque hay muchas cosas que entiendo mejor. Si alguien quiere llegar a alguno de ustedes que sea padre por medio de alguien que no sea su hijo, ¿cuánto va a funcionar? Es como, no, es que esto no, o sea, esto no funciona así. Agarramos un ejemplo tonto de un colegio donde regresamos a los dorados tiempos donde podíamos hacer actividades. Y si alguien te quiere pedir un favor, o lo que sea, a tener acceso a ti, o sea, una forma es, si yo soy un alumno del colegio, es voy a ir con el hijo del padre y decir, mira, fíjate que quiere dar a los padres. Y luego, a través de otro amigo que no tiene nada que ver, decir, como, pero ¿por qué está viendo a mí? Yo no lo conozco, yo no conozco a esta persona. No sé de qué me estás hablando. Lo mismo va a suceder con el padre. Porque el que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió, porque él es su representante, él es la esencia de él mismo sobre la tierra. 2 Corintios 5:19 nos dice Pablo, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué todo esto es importante? Porque lo mismo que hemos estudiado ya en Juan, porque de tal manera amó Dios, Dios amó, que dio a su Hijo único líquido para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo. O sea, no es Dios que está juzgando, Él no envió a su Hijo para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. O sea, se dan cuenta cómo la base es que Dios Padre amó al mundo. Pero el juicio, la condenación como la salvación, viene a través del Hijo. Porque el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Ven esa relación, o sea, esto es bajo otro contexto de Juan 3:16 al 18. El Padre nos ama, no es que el Hijo no, pero Dios nos amó, entonces envió a su Hijo. Y a través de su Hijo tenemos la salvación o la condenación. ¿Sí? Sigamos para avanzar en ese tema. El 24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra, ¿se acuerdan otra vez el esquema que veíamos como de flecha, ¿verdad? Ahora estamos llegando al corazón de lo que el Señor nos está diciendo. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El objetivo de Cristo es llevarnos al Padre. Como hombre, Cristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Pero como Dios, Cristo es la meta. Esa parte es linda. O sea, Él es el camino y la meta. Porque cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. O sea, muéstranos al Padre, ¿verdad? Y aquí estamos alrededor de la última cena.
Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Otra vez, y nadie ha visto a Dios jamás. ¿Por qué? Porque Dios es, el Padre es espíritu y nadie lo verá jamás, sino que el que veremos es a Cristo, porque Él es Dios. O sea, yo sé que a veces hace un poco de ruido en la cabeza porque es bien difícil entender el concepto de la Trinidad. Pero tenemos que entender que cuando convivimos con alguien, cuando convivimos con el Señor, por eso estar en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estar en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, es cuando toma sentido todo y entonces vemos y convivimos con el Padre, porque en el Hijo está el Padre, ¿sí? Entonces, recapitulando, el Señor Jesús quiere llevarnos al Padre. ¿Y cuál es el camino para verlo? El mismo, o sea, tenemos que estar en Él. ¿Cómo estás en Él? Amigos, por eso es tan importante entender las imágenes que el Señor nos ha regalado a través del matrimonio, porque dicen que ya no serán más dos, sino uno solo. Y uno piensa, uno tiene que pensar en los tres aspectos que hay alta intimidad de pareja: la intimidad espiritual, la intimidad emocional y la intimidad física. La intimidad emocional es, ya sabes cómo reacciona otra persona, ya se comprenden profundamente. La intimidad física, literalmente, hablemoslo de las relaciones sexuales. O sea, los dos cuerpos se vuelven uno y literalmente el de uno está dentro del otro. O sea, es una, vamos a decirlo en coloquial, una mezcolancia tan profunda que ya no logras diferenciar quién es quién. Eso es lo que el Señor te está pidiendo, te está invitando a hacer. O sea, imaginémonos eso, esa gran oportunidad y bendición que tenemos a ustedes. Jesús nos dice, vení, sé íntimo, sé uno conmigo. ¡Wow! Y a veces decimos que no, puros locos. Perdón, pero es que puros locos. De no querer pasar todo ese tiempo con el Señor y hacernos uno con el Creador del universo, el Salvador del mundo, el Rey de todo. Si se requiere un poco de locura a ustedes. A mí me encanta, les comentaba un libro de la oración. Acabo de terminar un proceso donde el Señor me llevó a elevar mi nivel de oración. Y decía, Edward Burns se llama, si yo oigo a gente trabajar, albañiles trabajar, antes que yo me despierte, a tener mi tiempo con mi Dios, me lleno de vergüenza, decía. Porque ¿cómo es posible que su maestro merezca más que el mío? Ahora, ustedes, a partir de ahí, honestamente, comencé a tomar medidas radicales para despertarme más temprano, previo a la cuarentena y ahora en la cuarentena. O sea, dije, es que es cierto. O sea, y no por carga. Si lo ves, como que no me estoy dando cuenta con quién estoy hablando, con quién estoy teniendo ese tiempo. Ahora es que qué cansado, cansado. Estar con el Señor, nunca, jamás. Es lo mejor que nos puede pasar y estar en Él. Y entonces tenemos vida eterna y no venimos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Romanos 8.1 nos dice Pablo, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo estás conforme al Espíritu? Estando en el Espíritu. O sea, amigos, lo que quiero también dejarles grabado es, si no estás en el Espíritu, estás en la carne. O sea, no hay un híbrido, no hay algo que se llama, yo no sé qué es esto, es mi voluntad. Sí, tu voluntad es carne, tu voluntad es pecaminosa. O sea, o estás o no estás. Acá sí es binario el tema. Eso no es. ¿Estás con el Señor o no estás? Más o menos no existe. Porque el Señor no puede estar más o menos contigo porque es demasiado poderoso para estar más o menos. ¿Está o no está? Ser o no ser, como decía Hamlet, no sé. Pero creo que escudriñes tu corazón y decir todos los días, ¿estoy o no estoy con el Señor? Pasemos al versículo 25. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Hay dos clases de resurrección. Aquí estoy haciendo un contraste en el versículo 29, 25 y el 29. El espiritual, que sale de la tumba del pecado a la justificación por la gracia, porque los muertos oirán la voz del Hijo, los muertos. En el 29 lo que nos dicen es, en el 28,
porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, hay algunos que oirán la voz y vivirán en lo espiritual, mas en lo material, todos van a ser resultados para ser llevados al trono de juicio de Dios. O sea, es como, bueno, toca a todos, pues, nosotros vamos a estar dentro del trono y ya para no condenación, sino para entrar a la vida eterna. Pero hay de aquellos que van a estar y bueno, no quisiste, no creíste, ok, andate a la condenación eterna, porque eso escogiste, porque Él es un Dios justo, es un juez justo. Entonces, en ese material, no solo los justos, sino todos resucitarán para presentarse al trono de Cristo. Otra vez eso, vamos a entrar más a profundidad ahorita en el 28 y 29. Es de Cristo, es decir, ser cristiano, al que ha oído la voz del Salvador y ha creído en Él. Amigos, ¿has creído tú? ¿Has oído tú la voz de nuestro Salvador? Y eso me lleva al Shema. Shema quiere decir oír atentamente, escuchar profundamente. Vamos a ver un videíto a continuación, pero el Shema, o sea, es un título, pero lo que quiere decir en hebreo es oír atentamente, escuchar profundamente. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el Shema, pero quiero enseñarles un pequeño video que creo que nos puede ayudar a ilustrar esto que les estoy compartiendo. Vamos a ver. Porque me pareció genial, me pareció realmente muy bonito cómo lo explican estos de Bible Project, que son realmente espectaculares en el tiempo, en la forma que presentan muchos como resúmenes de ciertos conceptos y de los libros de la Biblia. Denme un segundo, se lo voy a compartir otra vez y ustedes me dicen cuando lo vean. Y creo que tengo que abrir el micrófono. ¿Alguien solo me puede hacer ahí alguna señal que sí ya en mi pantalla? Sí, buenísimo. Gracias. Me dicen si se escucha. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti.
En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son dos lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea, Shema. Genial, va. A mí realmente esos viejitos de Bible Project me parecen geniales y entonces quiero regresar a nuestra presentación. Uy. ¿Ese soy yo, ustedes? Perdón. No sé por qué oigo esa música ahí, perdón. Ay. Ay, sé dónde está saliendo él. Ahí está. Es que se pasó para despertarlos. Déjenme compartir esa orden. Y seguimos. Entonces, es importante ustedes, en lo que estamos leyendo en el versículo 25, cuando el Señor nos dice, en verdad, les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan dirán. O sea, creo que le damos otro contexto ahora a esto del oír, ¿verdad? Cuando uno está muerto espiritualmente, tiene que oír la voz de Dios. Porque el oír es lo mismo que el hacer. Y esa parte fue la que más me impactó. Porque si tú le dices a alguien algo, hijo, ven aquí, mira, me pasas eso, y no lo hace, dices, no me escuchó. O sea, no me escuchó, pues, porque no lo está haciendo. El reflejo de escuchar es el hacer. Así como el reflejo de la fe son las obras, y por eso la fe sin obras es muerta. Es lo que nos está tratando de explicar Santiago, ¿sí? Porque no es por obras, es por fe. Pero la fe sin obras no tiene sentido, porque es como que estuvieras escuchando al vacío. Y los que oigan vivirán, pero es escuchar atentamente, es el obedecer, porque por eso el que me ama obedece. O sea, por eso el Señor mezcla constantemente ese oír, escuchar, tener fe y hacer, ¿verdad? Y no se trata de hacer por hacer, es porque oír la voz de Dios. Entonces dices, pues sí, o sea, lo voy a hacer no porque creo que es bueno, lo voy a hacer porque el Señor me dice. Cuando el Señor me llama por nombre y me invita. Amigos, yo les compartía, yo no recuerdo en qué semana, tuve el privilegio de compartir en el CDL, y el Señor me ilustraba eso. Hace algunas semanas, no sé cómo explicarlo, había unos ruidos del cielo, no quiero decir nada, pues, pero parecían como trompetas, o no sé si eran del cielo o eran de aquí, pero, o sea, yo me emocioné mucho porque dije, ¿será que así va a ser cuando venga el Señor y nos llame? Va a ser poderosísimo, va a ser súper emocionante. Le dije, Señor, así va a ser, así como esos truenos, esas trompetonas. Y justamente me hablaba de esto. Es quienes realmente van a oír. O sea, puede ser que algunos lo oigan, pero hay algunos que van a escuchar y van a hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Y esa va a ser la gran tragedia, porque muchos puede ser que lo oigan, pero no van a reaccionar. No van a querer dar ese paso de fe hacia Él. Qué importante es realmente buscar escuchar la voz de Dios. Amigos, entramos a otra parte que es bien densa. La voy a dejar ahí. Ustedes mucho hablan, por eso no podemos avanzar. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa ahí. Sí pensé que nos avanzara un poquito más, pero no importa. Como siempre hemos dicho, prisa no tenemos, ¿no? Mensaje central es cuánto estamos buscando nosotros de intimidad con el Señor para ser uno en Cristo y entonces estar con el Padre. Jesús no vino a hablar cosas bonitas, no vino a hacer cosas impresionantes, vino a salvarnos.
como Dios, no como profeta, como Dios. Y al entender que Él es Dios y que a través de Él es el camino y la meta, y tenemos acceso a Él, tenemos que enfocarnos, esforzarnos, ser diligentes en buscarlo a Él todos los días. Oramos. Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Creador del universo, nos das el privilegio de amarte, Padre, Señor. Qué gran privilegio, Señor, qué gran bendición es tu misericordia y tu gracia para con nosotros pecadores. Padre, te pedimos que nos limpies de nuestra maldad. Venimos hoy a arrepentirnos de nuestros pecados. Por escuchar otras voces que no son las tuyas, Señor. La del enemigo, la del mundo, la de nuestra propia carne. Señor, queremos ser insensibles ante esas voces y ser completamente sensibles ante tu voz, Señor. Y al escucharte, hagamos lo que tú nos mandas, Señor, porque son tus planes gloriosos, Señor, del reino. Padre, te pedimos que tú guardes nuestros corazones en nuestra mente, que tú nos lleves, Señor, de gloria en gloria para manifestar y reflejar tu nombre a la humanidad y ser esa luz y sal que tanto se necesita en este mundo de oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos a estar en ti. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, como todos los jueves, un privilegio compartir con ustedes. Les recomiendo que puedan volver a leer este pasaje que, como les decía al principio, es bien denso. Lo que sigue siendo denso. Los invito para el otro jueves poder releer esta parte. Este video igual se retransmite los sábados a las 10 en YouTube y queda grabado en YouTube, ¿verdad? Entonces, por cualquier momento que lo quieren compartir, lo quieren volver a ver, está a su disposición. Amigos, bendecido jueves. Nos estamos platicando. Gracias a todos por unirse. Bendiciones. Buen día. Juntos. Solo les recuerdo Buen día, hoy bendiciones. Hasta luego. forjados.